Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros este jueves, este viernes y este sábado. Sabemos que este fin de semana es importante. Tenemos un evento muy hermoso en el cual te vamos a invitar y vamos a anunciarte los pormenores más adelante. Pero quiero decirte que en esta nueva temporada de Año Nuevo, siempre queremos que el año nuevo sea mejor, y el que tiene que ser mejor es uno, no el año. Así que espero hayas empezado con buenos propósitos para que en este nuevo año que Dios nos regaló pueda ser de productividad a tu vida y puedas tú realizar tus sueños, siempre y cuando tengas al Dios Todopoderoso de tu parte. Porque a veces queremos hacer las cosas sin Dios y cuando salen mal culpamos a todo el mundo, inclusive a Dios. Pero si tienes a Dios y es su voluntad, créeme, te va a ir bien. Y empiezo así porque muchos de nosotros tenemos planes y queremos cumplirlos, queremos que nos vaya bien, queremos que nuestra familia esté mejor, tal vez que nos aumenten el salario, tener un mejor empleo, estar mejor de salud, pero todo tiene que estar equilibrado con nuestro Dios. Así que no le cambies, déjale ahí porque este programa se va a llamar ¿Qué es la escatología? Para que muchos puedan aprender hoy qué es eso. Es una ciencia dentro de la divinidad del Señor que nos ayuda. Y aquí tenemos a dos maestros que nos van a ayudar a interpretar qué es y para qué sirve. Y Luz y yo pues vamos a escucharlo también hoy, ¿verdad? Para aprender de estos dos talentos del Señor que hoy puso aquí. Y vamos a darle la bienvenida al pastor Josué Guerra, de la iglesia Oasis de Amor. Gracias, pastor, por estar con nosotros en el Cielo de Esperanza. Amén. Bienvenido. Dios los bendiga, qué gusto estar con ustedes y espero que podamos disfrutar de las bendiciones que hay en la palabra del Señor. Gracias, pastor. Pues Lucy, tú eres parte de casa. Gracias por estar con nosotros. Espero que te hayas pasado bien este fin de año y todo lo que pasó. Gracias a Dios, sí. Es una bendición estar aquí, me da mucho gusto y sé que voy a aprender. Amén. Gracias, Lucy. Y también con nosotros el pastor Noé Juárez Bautista, también de la iglesia Bethesda, de la ciudad de Estaqueira. Pastor, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y vamos a aprender todos en este día. Amén, amén. Es un tema muy importante, especialmente por los tiempos que se viven. Así que gracias por la invitación, saludos a los panelistas y que Dios nos ayude. Amén. 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 Que Dios nos nutra de su divinidad, de Espíritu Santo, para poder hacer lo mejor para Él. Gloria a Dios. Pues yo sé que para muchos la escatología es un tema inclusive hasta desconocido, ¿no, Pastor Guerra? Así es. Por mucha gente, principalmente nuestros amigos que no son tal vez religiosos o no profesan alguna religión o tienen desconocimiento de la deidad de Cristo, desconocen alguna vez lo que es la escatología. Entonces quisiera preguntarle a usted. Aquí al caballero primero. Es que los dos tienen para dar, así Okay. que quiero empezar con usted. ¿Qué es la escatología? Esa pregunta tiene varias respuestas. Si nos vamos al área etimológica, pues escatos significa último y logia significa estudio. Entonces podría decir que escatología es el estudio de las cosas últimas. De la palabra. De la palabra. Ok. Entonces, Pastor Noé, entonces, ¿para qué sirve el estudio de la escatología? Bueno, sirve para tener una mejor idea de lo que va a suceder o está por suceder en los últimos tiempos o en los fines de los tiempos. Cuando hablo de los tiempos, me refiero a los tiempos marcados por la Biblia. En términos bíblicos, en términos proféticos. Y es bien importante el estudio de la escatología porque, como dijo el hermano, en la raíz etimológica es saber y no se trata de adivinar, de suponer, porque es algo tan relevante en nuestras vidas que tiene todo lo que suceda o no suceda en este planeta, en nuestras vidas, es bien importante saber. Y lo más importante que la palabra de Dios o la Biblia nos deja muchas pistas de lo que va a suceder a esta tierra,
lo que va a pasar en tiempos futuros, y eso es lo que en realidad la escatología se dedica a eso, a escudriñar profecías que están desde el Antiguo Testamento, que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces está un libro que se llama el libro de Revelación, que es muy importante, que mucha gente lo tiene miedo leerlo, por lo que dice ahí, por las destrucciones, pero si estudiamos un poquito la escatología, podemos encontrar luz y estar preparados para esos momentos, preparados en muchos aspectos. El más importante que nos concierne a nosotros en esta hora, o el que yo quiero que nos enfoquemos, es a nivel espiritual. ¿Por qué nos enfocamos tal vez en prepararnos con un búnker, un hoyo o una casa, cuando realmente los tiempos van a ser demasiado malos, que no sé si un búnker o una casa va a poder resistir, pero el enfoque es a nivel espiritual? Ok. Tengo una pregunta obligada que tal vez algún televidente esté haciéndose, pastor. ¿Los Nostradamus eran escatólogos? Exactamente de eso iba a comentar, fíjate. Porque iba a decir de que hay que tener mucho cuidado, porque la escatología no solamente se da en la palabra de Dios, que esa es la verdadera. Hay personas que han pronosticado sucesos futuros, y también se podría llamar escatología. Nostradamus escribió unos versos. Lo interesante de la escritura de esos versos es que él escribe el verso y pasa algún acontecimiento y le buscan el lado a todos los versos, ¿sabes cuál pega con ¿Dónde lo el acomodan? acontecimiento? O sea, acomodan la profecía a lo que va pasando. Inclusive no sé cómo se llama el padre que pronosticó todos los papas que iban a haber y que dijo que este que está ahorita es el último papa, y eso fue un pronóstico, una escatología también que se dio. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios revela las cosas futuras de su plan de salvación en las Sagradas Escrituras. Pero el diablo también puede revelar sus planes, lo que él piensa hacer en el futuro, por medio de sus, no profetas, sino que de sus astrólogos, videntes o lo que se llame. Yo sé que aquí con esta pregunta le voy a apretar el cinturón, pero bueno, es parte de, porque hay mucha gente también que piensa y pregunta lo mismo. ¿Todavía hay profetas? Qué buena pregunta, ¿ah? Es que solo buenas preguntas hacen. ¿Por qué no le pregunta aquí al varón? Sí. No, es que este tema es como es muy, no muy tocado. Entonces, regularmente lo que son los profetas, que fueron hombres que daban unas palabras futuristas o eventos futuristas, entonces se están dentro de la escatología, ¿no? Entonces, fuera de cámara estábamos platicando aquí con el hermano, y él hacía la diferencia entre lo que era profeta y lo que es el don de profecía. Don profético. Entonces, como profetas, como en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Juan fue el último profeta. Nacido de mujer. Nacido de mujer. Entonces, como profetas que traen una palabra que nunca se ha dicho de parte de Dios, ya no. Pero sí hay un don de profecía que hace que si tienes algún plan específico de parte de Dios, el Señor te puede revelar qué camino tomar o aconsejarte qué hacer o no hacer. Pero en este caso ya no es profeta, porque ya sería para otras cosas adelante. Veamos qué se ha pronosticado para nuestros tiempos y por medio de la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que ahorita profetas tal vez ya no haya, pero don profético sí está pues estable. Profetas por el nombre y por el oficio, o sea, cuando están ejerciendo el don profético, pues uno dice que es profeta, pero no en el calibre del tiempo antes de Juan, ¿verdad? Sino que en un aspecto de que Dios sí puede revelar cosas ocultas, cosas que no entendemos ni vemos por medio de... Entro en ese tema porque se ha dado mucho ahorita un boom en el YouTube de personas que dicen que Dios les habló
y que les mostró el asteroide, que les mostró las olas, que les mostró varias cosas. Voy a emitir los nombres para no hacer una polémica, pero a mucha gente que se deja llevar, ¿no, Pastor Noé, por esos videos o esas revelaciones, ¿no? Que a veces, muchas veces que dicen una cosa, muchos tal vez queremos creer inocentemente, ¿no? Que es un hombre de Dios, y pasa el tiempo y no pasó nada, y como que ahora dicen que Dios rectifica, ahora y sí. ¿cuál? No, o sea, entonces... Y el que queda mal es Dios. Sí, entonces dice la palabra que no hay, sino que la palabra profética más segura que es la Biblia, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor, con ese tipo de informaciones o este tipo de personajes? Yo sí creo que Dios sigue hablando, ahí sí. Amén, amén. Yo sí creo que Dios sigue hablándole a sus siervos, a sus hijos, de alguna manera se manifieste, los ilumine, los alumbre, los queme como bombillo, no sé. Pero Dios sigue hablando, Dios es un Dios que no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacer con esta información, Pastor Noé, que de repente nos llega y estamos pensando nosotros que pues es verídica y no es verídica? O que simula ser una profecía, una palabra escatológica, algo así. ¿Qué hacer con esto? Bueno, son preguntas no difíciles de contestar. Yo más bien diría que son preguntas difíciles de asimilar, dado a una corriente que se ha dado en último tiempo, la corriente que en muchas de las iglesias, cuando hablo iglesias hablo General. no una denominación específica, y hemos caído en muchos errores dado a la falta de preparación en cuanto dice la Biblia que mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Preguntaba acerca del término profeta. Profeta sabía en el Antiguo Testamento que es lo que Dios usaba. Decía, si Dios quería ver a su pueblo, tomaba un hombre el cual usaba, y le decía, dile a mi pueblo, y el profeta decía, así dice Jehová, y se escribía eso. En el Nuevo Testamento, donde Pedro escribe y lo estaba buscando, cambia, porque hemos confundido lo que es la oficina de un profeta o el trabajo de un profeta, que era hablar lo que Dios le mandaba que hablara, como Isaías, Jeremías, y los profetas mayores y profetas menores. Pero quiero apelar a esto porque muchas veces nosotros decimos, Dios me dijo, y es muy peligroso decir Dios me dijo, porque si Dios te lo dijo, no va a haber un porcentaje mínimo de falla o de error. Pero si yo digo Dios me dijo y no se cumple, entonces soy un mentiroso. A veces, muchas veces, Dios no deja caer su palabra al piso, la sostiene. Ahora, ¿qué pasa por la falta del conocimiento? Y esto es difícil de asimilar. Mucha gente viva utiliza esos términos para sacar ventaja, crear temor dentro de una congregación, dentro de un pueblo no preparado. ¿Para qué? Para tomar ventaja, dar conferencia, decir las lunas de sangre, o decir se va a acabar o va a haber 4 días de oscuridad, y se van en las líneas como Facebook y YouTube, se empieza a crear en muchos pueden hasta suicidarse, crear tristeza, crear en muchos depresión, ¿no? Depresión en muchos, y es cosa seria poner un comentario de esos, porque bueno, dice aquí en Pedro, lo quiero leer porque dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra es un filtro en el cual, si queremos saber la voluntad de Dios, queremos decir qué es lo que Dios dice para mi vida. Amén. Yo no voy a ir con el hermano, con la hermana que me diga, ¿qué dice el Señor? Y que me diga, Dios me dijo que te tienes que casar con una china. Yo voy y le digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Con quién me tengo que casar, Señor? No te cases con yugo desigual. Ándale. Esta es la respuesta. Esa es la palabra profética más segura. ¿Por qué voy a acudir con el hermano cuando aquí está la voluntad de mi Padre? Amén. Aquí está lo que el que yo quiera. Entonces, cuando se ponga un vivo, cuando venga alguien, o que Nostradamus, o como se llame, o se pare en la iglesia y dice, yo soy profeta del Señor, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa gente, dice, habrá falsos maestros, lobos vestidos de ovejas, y se está dando, se pasean, dañan las congregaciones, dañan la palabra, está el pastor queriendo trabajar y arreglar nuevamente lo que llegó un vivo dañando. Dijeron que 4 días de oscuridad, no hubo ni siquiera un día de oscuridad. ¿Qué pasaría con 4 días de oscuridad? Imagínese, se pierde el sentido todo lo que Dios ha hecho en la perfección. Así que yo le pido que, no estoy, si alguien se llama profeta, bueno, está bien, si quiere llamarse está bien, pero yo tengo esta palabra, que es la Santo. voluntad de mi Qué Padre. lindo, qué lindo. Es la voluntad de mi Padre. Así que el Señor tuvo muchos problemas con falsos profetas aún en el Antiguo Testamento. No, y pues era tan serio que decía que si el profeta no decía lo que se cumpliera, iba a morir. Iba a Lo morir. apedrearan. No, iba a morir. O sea, Entonces, que él dice, ¿por qué dicen que yo dije si yo no he dicho nada? A mí hay algo que se me hace muy interesante en cuestión de lo que se está hablando de la escatología y de los actos proféticos. se va junto con pegado, ¿no? Ajá, se me hace muy interesante lo que dice en Hebreos 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. O sea, aquí vemos que Dios utilizó a Isaías, utilizó a Jeremías, utilizó a Joel, a los mayores, a los menores. Entonces sigue diciendo, de esa manera que los utilizó para hablarles y decirles lo que iba a acontecer. Amén. Porque casi siempre un profeta traía noticias malas, no traía noticias buenas, casi todo era como catastrófico. Y sigue diciendo aquí, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién es este Hijo? Es Jesucristo, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Qué pasa aquí? La escatología y la cristología va junto con pegado. ¿Por qué? Porque la escatología, revela lo que va a pasar en los tiempos finales, como lo que dijo usted. Y también al mismo tiempo la Biblia revela todo lo que Jesucristo ya dijo. Por ejemplo, Jesucristo al apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, le reveló todo lo de Apocalipsis. Él le dijo todo, mira, aquí está. Y curiosamente esa palabra Apocalipsis, que es revelación, ahí ya está todo revelado. ¿Qué pasa? Si es cierto, hay verdad que mucha gente no la puede comprender o incluso uno no la puede entender porque hay mucha simbología y hay muchas cosas, pero ya está revelado, ya está dicho por medio de Jesucristo lo que va a pasar. Qué lindo. No, y hay una cosa aquí, y vuelvo otra vez, ¿no? Porque como es un tema muy, muy espinoso, yo quiero que quede bien asentado esto. Pablo dijo, perseguir los dones, pero sobre todo, el de profecía. Pero ahí hay que ver ¿De qué está el hablando? contexto y el significado de esa palabra, porque profecía no es solamente decir el futuro. Si yo agarro la palabra de Dios y comienzo a leerla al pueblo, estoy profetizándole al pueblo. Entonces aquí no se trata tanto de decir cosas que la gente quiere escuchar, sino profetizar la palabra del Señor. Entonces, un predicador viene siendo también un También un profeta. está diciendo palabra de parte del Señor. Que se dice que en parte predicamos y en parte profetizamos, Ándale. porque estamos usando la palabra del Señor. Estamos usando la Y palabra. que algo más seguro es eso. Si dice algo aquí el Señor, porque Dios no miente. Amén. Entonces, si yo digo, uso un texto de la Biblia, decir, bueno, va a venir un juicio por medio de hambre, estoy profetizando. Va a venir un juicio por medio de hambre. Me lo imaginé, lo soñé, está aquí. Por medio de un caballo, una figura que usa el Señor para entender. Va a venir rumores de guerra, estoy
imaginándolo. No. No, dice la palabra que va a venir rumores de guerra, que va a venir un meteoro, una gran piedra, una lluvia de estrellas. Va a caer. Lo estoy imaginando, va a caer. Ahora, pero hay que ver en qué momento va a caer, ¿En qué momento va a dónde caer? lo sitúa. En dónde lo sitúa, y esto está aquí, está aquí. Eso es la escatología, para evitar que nosotros hagamos de esta palabra, o de la profecía, o de los tiempos postreros, hacer un chilaquil, permítame usar esa frase, un revoltijo en el cual hoy mucha gente tiene demasiada imaginación y se ha malinterpretado muchas cosas, porque para empezar el libro de Revelación no se debe de interpretar. Yo tengo que interpretar algo que no entiendo. El mismo nombre dice que es revelación y ha sido revelado. Si en esta cortina que usted ve aquí atrás está un carro, yo simplemente corro la cortina y revelo lo que hay ahí atrás. Ándale. Yo no voy a interpretar qué está ahí atrás. Yo no, ¿qué será esto? ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? No, es un carro. Lo que hice, nada más corrí, revelé lo que ya hay atrás. Por eso tiene el nombre de revelación. Es como cuando usted sacaba una fotografía que te usaba un rollo. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya la imagen está ahí, lo voy a revelar. ¿Y con qué se revela? Con la luz. Con la luz. Entonces, Luz, a la luz. la palabra. Entonces, Por eso la Biblia eso es luz. no es adivinar, no es usar magia. Y bueno, nos habló de Nostradamus. Yo diría que más un espíritu de adivinación Ándale. que revelación de parte de Dios. Que la gente le cree más a Nostradamus que a Dios. Bueno, es problema de la gente. Yo le creo más a Dios que a Nostradamus. Amén. Eso porque a mí hasta ahorita no ha fallado nada de lo que él ha Qué escrito lindo. aquí. Se ha cumplido al Cabalmente. pie de la letra. Ahora, toda esta gente que está viendo este programa y que de alguna manera quiere saber su futuro, Pastor Guerra, ¿qué les diría usted o qué palabras les diría para ya no seguir consultando al brujo, al agorero, al hechicero, al tarotista? Tremendo. Porque mucha gente desconoce la realidad de la Biblia o las juicios o las disciplinas de Dios hacia la humanidad. ¿Qué le aconsejaría a esa gente que a veces en lugar de ir a la Biblia va a esos lugares? En inglés, danger. En español, cuidado. Cuidado. Porque el hambre por el futuro Está muy de moda, ¿no? Está de moda. Te voy a contar un caso, mi hermanito Pedro. Hay una muchacha que comenzó a soñar. Y entonces que sueña con una fuente, que con unos peces y no sé qué, y casualmente, entre comillas, alguien le dice, yo creo que tu papá no te quiere, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces ella con ese pensamiento sueña lo de las fuentes y lo de los peces y no sé qué, que se lo estaba comiendo. Y entonces se va a consultar lo que significa soñar con peces y con fuentes, y dice, eso significa de que los padres no quieren a los hijos. Exactamente. Y entonces ella me dijo a mí, viera lo que soñé, y consulté y viera lo que me dice, ¿será que mi papá no me quiere? Entonces le digo yo, mira qué diablo más engañador, más mentiroso, porque primero el diablo sabe las definiciones que él mismo ha inventado. Pues claro. Y entonces, como él sabe que la fuente con los peces significa eso, pues te da un sueño referente a eso mismo para que vayas a consultar y le agarres odio a tu papá. Entonces me dice, ¿qué hago? Bueno, primero, si usted va a soñar, antes de acostarse, usted tiene que ponerle candado a su mente. Es decir, Señor, sujeto mi mente a tu obediencia. No quiero recibir sueños ni del diablo ni del alma, si son sueños que vengan de parte tuya. Y segundo, si vas a tener un sueño de parte de Dios, tienes que buscar referencias en la Biblia sobre las imágenes que viste. ¿Por qué? Porque el Señor, si te va a hablar en base a la palabra que Él ya ha escrito. No en referencia a lo que dice que vas a pasar debajo de una escalera no sé qué, que el gato negro que no sé cuánto. Eso es cosas de... Entonces, nunca interpreten sueños
o hagan conclusiones en base a lo que dice la gente, a lo que dice los brujos y el mundo. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para un cristiano estar comparándose con eso. Si en caso va a buscar revelación, que sea por medio de la palabra del Señor. Entonces, el consejo sería entonces que buscaran que a un pastor, que buscaran a... Pero se viene al otro lado. Aparece una hermana que tiene el don de profecía o que anda diciendo, entonces, hermana, dígame a ver qué dice el Señor. Pregúntele. En vez de buscar la presencia del Señor, buscar en la palabra la voluntad del Señor, como dijo. O aquel otro que usa la Biblia, me la presta un ratito, hermana Lucy. Yo sé que usted la tiene ahí. Usa la Biblia. A ver qué me dice el Señor. Hay gente que hace eso. Hay gente que lo dice. Pero, ¿qué decirle a la gente que no tiene conocimiento de la Biblia y que anda buscando el futuro, que anda queriendo encontrar el futuro? Porque hay gente, Pastor Noé, que quiere saber realmente qué va a pasar. Creo que antes de preocuparnos del futuro, tenemos que preocuparnos del presente. De verdad. Porque si tenemos un mal presente, tenemos un mal futuro. Entonces, ¿cuál es nuestro presente? ¿Por qué no tiene una Biblia, para empezar? Que se haga la pregunta, ¿por qué no tengo una Biblia? ¿Por qué acudir con un psíquico que la gente sabe que dice, bueno, me adivinó esto? O buscar la Santa Muerte, o buscar en los sueños. Dio un ejemplo, y es un ejemplo de lo que está pasando en estos últimos tiempos peligrosísimos, me gustó la palabra peligro, aún dentro de las iglesias, aún de los conocedores de la palabra, y no nos olvidemos que hay un adversario que vino a robar, a matar, y que es un mentiroso desde principio. Engañó a Adán y a Eva. Ándale. Engañó a Eva y los engañó, y él viene y se mete aún dentro de las congregaciones, está y se mete y está usando a quien se deje usar. Entonces nuestra guerra no es contra el hermano, sino es contra lo que está atrás. Y hay muchos problemas, como pastor se lo puedo decir que hay muchos problemas, y se da que soñé, que Dios me dijo, y a veces uno no quiere lastimar los corazones, a veces no quiere uno decirles, es que realmente usted como que está perdiendo el control de eso, se ha ido a un extremo muy peligroso que se llama fanatismo, fanatismo religioso, donde ya uno empieza a decir, es que nací el día 2 y esto fue el día 22 y todo termina en 2. Hay que tener cuidado en todo eso. Yo lo que recomiendo es entrar en oración. Qué lindo. Porque la oración es hablar con tu Padre. No podrás entender la Biblia, pero sí podrás decirle, Señor, ¿qué hago? Tengo mi familia, mi vida misma, tengo temor, ¿qué va a hacer? Quiero a mi familia, amo a mi familia, amo lo que tengo, amo lo que hago. Pero Señor, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué futuro tengo? Bueno, decimos que los creyentes, de lo que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos vida eterna. Pues tenemos un futuro donde dice que nuestra morada no está en esta tierra. Estamos de paso aquí. Entonces, como creyente que tengo a Jesucristo en mi corazón, primer paso es que tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso te dará una salvación. ¿Salvación de qué? De los tiempos peligrosos que vienen y se acercan. No es crear temor o crear que te vas a esconder o a comprar agua y latas y comida y te vas a encerrar. No. Es estar seguro que hay una vida eterna. Dice el Señor, voy a preparar moradas para vosotros. Y si no las hubiera, yo mismo se lo diría, dice la palabra. Entonces, hay una promesa de una morada celestial, eterna. A mí me gusta lo que dice Salmo 91:1. Dice, el que habita a la sombra. Al abrigo. Al abrigo. Pero la palabra habita me habla de un presente. Sí. Dice, y después dice... presente dice... continuo. Sí, pero después dice morará, tiempo futuro. O sea, si tú tienes un presente bajo la sombra del poderoso Dios. El abrigo del hombre morará. Entonces, morarás, o sea, tendrás un futuro. Qué lindo. Futuro. Entonces, a mí me gusta eso porque muchas veces lo leemos sin retención, sin ver la promesa que si tú tienes una estabilidad en Dios, un presente en Dios, tendrás un futuro con Él. Pero si no tienes un presente en Dios, que es lo que usted decía, si no tengo un buen presente, ¿cómo será mi futuro? Y la palabra nos dice, si tienes un presente en Dios hoy, tendrás un futuro con Él mañana. Y es importante porque esto de la escatología es una rama muy vasta,
muy generosa. Y muchos de nosotros realmente, yo vine aprendiendo escatología hasta que me encontré un video del doctor Antonio Bolaines, y entonces supe lo que era escatología, pero yo ya no sabía, y tenía muchos años de cristiano, y yo desconocía realmente lo que era el área escatológica. Y sí, caí también en eso de no leer Revelations o Revelaciones o el Apocalipsis por miedo a la interpretación o al simbolismo, y entonces a mí se me hacía como un tabú entrar ahí. Ahora me he descosido, ¿verdad? Ahora hablo de más de eso. Pero bueno, pero sí es preocupante porque mucha gente que aún debería conocer en las iglesias no sabe. Ahora, nosotros somos portadores de la luz y la verdad, somos sal y luz de la tierra. Pero si no sabemos bien, como si alguien nos pregunta sobre el caballo del Apocalipsis, el caballo rojo, o nos preguntan sobre las copas, y si nos preguntan sobre eso, y nosotros vamos a quedar así como, igual que ellos, ¿no? Si en lugar de ayudarlos a darle luz a la palabra y tener conocimiento, ¿verdad?, para poder expresar o ayudar a la gente con esas preguntas, porque la gente a veces sí lee, pero no puede interpretar, no sabe cómo hacerlo. Y a veces, muchas veces nos da pena preguntar, ¿no? Esa es una cosa muy común en nosotros los hispanos, no nos atrevemos a descubrirnos, ¿no?, que no sabemos, somos un poquito orgullosos y mejor optamos por quedarnos con la duda. Pastor, ¿qué debemos hacer como cristianos? De esto es para los cristianos. ¿Qué debemos hacer para poder ayudar a esa gente que tiene muchas ganas de conocer y saber y tiene algunas preguntas escatológicas? Pues seguir el consejo del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No os afanéis. O sea, no entren en esa zozobra, en ese pánico futurista. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? O sea, el Señor lo que está queriendo decir es, vivan el presente, como dijo el varón, vivan el presente, asegúrense de estar haciendo bien las cosas y el Señor se encargará de tu futuro. Pero, si ahora ellos quieren conocer lo que la palabra del Señor dice sobre las cosas futuras, pues sí, tenemos varios versículos que nos dicen cosas que ya, o sea, cosas que están escritas que todavía van a salir en el en el periódico de la próxima semana. La Biblia está más adelantada que nuestro presente. Sí, se fue. Cuando fue dictado el Apocalipsis, fue hace 2000 años, ¿no, pastor? Entonces, ya la noticia estaba escrita. Ahora, lo que pasa es que estamos nada más, así como quien dice, sacando a flote, ¿no? Porque lo que va a venir y va a pasar, va a pasar. Ahora, ¿por qué la gente tiene tanto problema en aceptar que viene un juicio, que viene un problema, que se va a salir el mar, que van a venir unas pestes, que van a venir guerras, que van a venir mortandad? ¿Por qué la gente tiene tanto problema en esto, en aceptarlo así tan como dice la Biblia? Es por lo mismo que nos queremos aferrar a esta vida, que sabemos que en algún momento vamos a morir, que la muerte es parte de la vida, y nos aferramos a pasar una eternidad en esta tierra, que ya no se aguanta, que cada día los trastornos climatológicos van de mayor en peor. Entonces, ¿por qué aferrarnos a esto? Porque la gente se quiere aferrar a esto, porque tiene su mirada puesta en la parte material y ha olvidado una parte que somos espíritu también, que el Señor nos dio el soplo de vida. Entonces, que también tenemos un espíritu, somos una parte, una trinidad en esencia, que somos el cuerpo, que es la parte material, el alma, que son nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, nuestra conciencia, pero también tenemos la parte espiritual, esa parte que solamente Dios la puede llenar. Entonces, pero hemos desarrollado o trabajamos más en la parte material, lo que nuestros ojos ven, nos gusta, y la parte emocional tenemos batallas, pero la parte espiritual la hemos descuidado tanto, y como no hay una afinidad con el espíritu, tenemos un espíritu zozobra, tenemos un espíritu donde no estamos tranquilos. Dice, dormí con la paz de Cristo, o sea, dormí tranquilo, no hubo preocupación por el día de mañana. Cada día trae su propio afán, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces la gente pensamos que vamos a pasar toda nuestra vida aquí, cuando la palabra habla de pasar una eternidad. Este no es nuestro hogar. No es nuestro hogar, y nos olvidamos que dice que en Génesis, que dice, hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza.
Y eso es lo que está pasando, nos aferramos a algo, es como un barco que se hunde en el cual dice, yo no me quiero soltar suelto. yo no lo suelto, aunque se Me está hago con él, hundiendo. pero no. Sí, y aunque hay un bote salvavidas ahí, en el cual te llevará a puerto, pero te aferras a ese barco porque te gusta, porque lo amaste, porque ahí naciste, porque ahí te criaste, porque ahí creciste, trabajaste toda la vida, lo que sea, pero te aferras a eso aunque sabes que tiene un hoyo y se está hundiendo. Entonces no le veo el caso cuando hay un bote salvavidas que te llevará a un puerto seguro. Qué lindo. Entonces eso es lo que Ahora creo. dice un crítico de los cristianos que si nosotros dijéramos las verdades de la Biblia con la misma seguridad y certeza que los mentirosos dicen las falacias y las mentiras, wow, sería diferente. Por ejemplo, yo me topé casualmente ahí con el que hablaba sobre fechas específicas y lo que iba a pasar específicamente, y hasta consigue datos que en el cine están poniendo los números, porque esos números son importantísimos. No va a pasar en ahorita, va a pasar en el 22 y el 23 y el 25, y ya todo el mundo esperando el 25, y ponía hasta fotografías de lo que iba a pasar, y hay gente que estaba esperando que en verdad se viniera la ola grande aquí en Oregon. Estaban diciendo que se iba a venir, inundar todo, y aparece esta profeta diciendo que sí, que ya vio que se estaba viniendo. Entonces uno entra en un pánico increíble, uno dice, wow, ¿qué será? Y entonces es fácil psicosearse con el medio ambiente y el boom ahí de la gente, que todo el mundo quiere opinar. Qué lindo que nosotros tenemos los pies puestos en la verdad. Sí, hermana Lucy, ¿usted qué dice? Bueno, Usted también estuvo viendo, ¿verdad? Con las lamparitas ahí, candelitas, ¿no? pues añadiendo un poquito a eso, pastor, que dice que todo lo que miró, hay algo bien importante que el Señor Jesucristo dijo cuando a él le preguntaron, ¿cuándo serán todas esas cosas? Antes de explicarles todo lo que les explicó, él les dijo, bien, fácil y sencillo, les dijo, miren que nadie los engañe. Wow. O sea, eso fue las primeras palabras que salieron de él. ¿Por qué? Porque él ya sabía de antemano que 2000 años después de eso se iba a dar todo esto que se está dando, de que el 23 de septiembre, de que esto va a pasar, de que aquello. Que les iba a dar apostolitis. Sí, él bien facilito, o sea, él lo dijo ahí, miren que nadie los engaña. Después vino las guerras, rumores de guerra, Amén. las hambres, todo eso que él dijo ahí fue para la humanidad. Después, más adelante usted puede ver y puede ver cómo habla de los astros, las estrellas serán conmovidas, el sol se oscurecerá, bla, 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 todo eso. Y de ahí él sigue dando una serie de cosas, pero hay algo que me llama mucho la atención, que él dijo en Mateo 24, 37 y 39. ¿Por qué voy a llegar a esto? Porque mucha gente no quiere oír, mucha gente no quiere saber, quieren escuchar a todos los demás, pero menos esta palabra. Pero dice aquí, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué me refiero con eso? Me va a brincar el 39, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. O sea, así está la gente igual, nosotros le estamos diciendo... No, y es profético eso. Pero lo que yo quiero llegar es que la gente está igual. Noé les decía, iba a pasar esto, y lo juzgaban a Lucas, sí. A loco, igual a nosotros. Pero cuando vean todo lo que viene, ahí es donde la gente va a decir, aquello que yo oía, aquello, y no hice caso. Pero ya está escrito aquí, ya está dado aquí. Y casualmente, estos programas que estamos hoy proféticamente hablando, porque son programas proféticos, estamos tratando de avisarle a la gente el porvenir, el futuro, y no somos brujos y no cobramos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero esto que estamos haciendo, cuando llegue ese caos, yo sé que estos programas van a tener un rating impresionante porque van a querer buscar la verdad. Y cuando escuchen la verdad va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde, como ahorita que vas a estar oyéndolo y tal vez... estoy profetizando que en 5 años, en 10 años, que llegue el tsunami, el terremoto, que llegue el juicio del Señor, y alcances a ver este programa, es decir, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no hice caso? Ahora, es bien importante porque nosotros no estamos aquí para decir un montón de mentiras o un montón de fábulas. Esto es tan serio que esta inversión y todo este tiempo es dedicado para ellos nada más. Amén. Es que hay algo que cuando yo empecé a como a adentrarme en las cosas de Dios, por decirlo así, o a querer saber más de Él, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es de que cuando yo veo las señales que Jesucristo me da en el ambiente, yo digo, esto
Parece ser que es lo que la Biblia está diciendo acá. Como los tiempos de Lot, como los tiempos de Noé, como en esos tiempos. Entonces, es cuando el Señor nos habla por medio de su palabra y nos revela su palabra, ahí es cuando uno puede empezar a mirar todas las señales. ¿Y qué pasa con esto? ¿Tenemos la autoridad de decir una fecha exacta? No, no la tenemos y no debemos de hacerlo. Pero sí podemos refrescarle a la gente lo que dice aquí. Lo que No, ya pero está el aquí. Señor Jesucristo nos dijo, ustedes pueden ver las nubes, o sea, y no pueden entender que va a llover. Entonces muchos de nosotros ya estamos viendo que todo lo que está sucediendo, cada vez como el reloj marcha para atrás, ¿no? Hasta que va a llegar al momento. Estamos viviendo en un tiempo tan exacto, tan cronológico en el hombre y kairos en Dios. Los dos están a punto de hacer clic. Entonces estamos a punto de la venida de Cristo y la gente sigue creyendo que nosotros estamos en una fantasía. Entonces, Sí. el último programa que hicimos, yo le puse, y a lo mejor así como parodia, ¿no? A lo mejor para algunos dijeron, ay hermano Pedro, qué tema. La invasión de Jesús. Así le puse, la invasión de Cristo. Porque Cristo no nos va a preguntar si va a venir, Él va a venir. O sea, Él va a venir a meterse, a llevar a su pueblo. Y digo meterse, no es porque va a llegar, sino que sabemos en contexto que Él va a venir por nosotros y nos va a rescatar de este mundo. Entonces, yo le puse así como la invasión de Cristo para llamarle la atención a las personas que están viendo la televisión y vean qué tan serio es esto de que Cristo va a venir, que no es una falacia, es una mentira, que es una profecía que se tiene que cumplir, que la NASA, científicos, se han quedado con la boca abierta al ver todos los acontecimientos que se han ido dando conforme a la ciencia, que son bíblicos, que fueron pronosticados, que fueron dichos por Cristo mismo. Entonces, cuando Cristo dice en Mateo 24, que no los engañen, porque habrá esto, y da una serie de acontecimientos que van a pasar. Y le dice a su pueblo, cuando vean esto, si están en la azotea, no bajen por la chamarra, no bajen por la capa, o sea, pero simbólicamente es decir, si se van, no retrocedan, o sea, si creen, no vuelvan para atrás. ¿Por qué? Porque lo que nos espera en el mundo si no tenemos a Cristo es atroz. Yo le decía el otro día en un programa, y estaba Lucy aquí, y sonaba muy, muy feo, ¿no? Cuando dice que en Apocalipsis, en uno de los caballos dice que le dio potestad para que se matase la gente, para quitar la paz de la tierra, y que la tercera parte de la tierra de la humanidad iba a morir. Entonces, yo haciendo el conteo, dije, bueno, si somos 9,000 millones, entonces una tercera parte serían 3,000 millones de muertos, ¿no? Entonces yo preguntaba, así con esa ironía que distingue a Destellos de Esperanza, ¿dónde vamos a poner 3,000 millones de muertos? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, pero nadie lo dice, ¿eh? Nadie o sea, si son palabras escatológicas y son verdades que van a pasar, yo pienso que también sería bueno de repente dar ese tipo de información, ¿no cree, Pastor Guerra? Sí, porque, bueno, ya eso es entrar en especulación, pero hay noticias de centros, aquí en Estados Unidos, varios centros, donde tienen muchos ataúdes que están guardados, esperando, en líneas de trenes. Lo que pasó en el 2014, que aprobaron el chip y dijeron que 3 años después se iba a dar, y ahora dice el representante de la ONU que para el 2017 va a ser exigido que todo el mundo tenga el chip. Entonces eso es algo, ay, pues sí, la ciencia se está multiplicando. No, nosotros sabemos qué significa eso. ¿Qué Ya nosotros significa ya eso, pastor? tenemos la información dada. ¿Qué significa el microchip? ¿Qué significa eso? De que va a haber una sola persona superdotada que va a dominar el área económica, porque el Dios de este mundo se llama Mamón. Entonces él entra en esa área, en el área económica, y de que él necesita que todo el mundo esté en el mismo sentir, no con euros por allá, dólares por acá, colones por allá y No, quetzales por tiene allá. razón, tiene sentido lo que dice, porque yo acabo de leer un estudio del Vortex Dry Index, Ok. que ese es un estudio específico, científico, que tiene
la ciencia para determinar cuál es el flujo de materia prima que se mueve a nivel mundial por medio de barcos. Entonces, ellos lo miden por puntaje, como la bolsa de valores, ¿verdad? Que lo miden con ciertos puntaje. Okay. Entonces, resulta que Index Dry Baltic, que es el movimiento de los barcos de materia prima, resulta que está en su peor momento de la historia mundial. Para que haya una buena economía sana a nivel mundial, el índice de número tiene que estar en 800. 850 es excelente. Entonces eso quiere decir que todos los barcos de todo el planeta Tierra están moviendo materia prima, hierro, todo esto es seco, no líquidos. Okay. Entonces, como es materia prima, estamos hablando de que son elementos para consumo en empresas, también en lo que es alimentos. Entonces transportan lo que son autos, transportan lo que son arroz, granos, hierro, metales. Entonces todo esto es específico. Y resulta que apenas hoy lo leí, hoy salió la noticia, que está en sus peores registros de toda la historia de esta ciencia que está estudiando esto, el movimiento. Y esto se refleja en que tienen ahorita un índice de 420, 430 índice, entonces está al 50% de su capacidad abajo, y eso a palabras normales, comunes y corrientes, significa que la mayoría de los barcos de todo el mundo están parados. No hay materia prima para mover, no hay abastecimiento en algunos países. Entonces, como falta materia prima, falta entregas, falta capital, o sea, dinero para comprar, porque la bolsa de valores, no sé si sepan, me pasó el año cayendo, tiene 4 o 5 días, pero va como avioneta para abajo, toda la economía está colapsada. Sí. Entonces, esto no es una alarma, la verdad es que esto es parte de lo que se va a venir. Entonces, para poderse acomodar ese momento, para que entre esta persona, para que metan el microchip, necesita haber un caos primero. Exactamente. Si no hay caos, no hay control. No hay nada que arreglar. Exactamente. Entonces, todo se está dando, entonces yo he estado muy al pendiente de esas noticias económicas. Por cierto, me llamaron la atención los otros días. Usted no es economista, pero sí sé lo que estoy diciendo porque estoy estudiando y estoy viendo cómo está funcionando la economía mundial y que casi a nadie le interesa. Y a los pocos que nos interesa, estamos al tanto de qué está pasando y cómo está pasando, porque pues tenemos que ver dónde estamos viviendo y cómo estamos viviendo y cuáles son las señales que nos van a decir en qué momento está a punto de venir Jesús. Ahora, no podemos poner una fecha, ese es cierto, pero estamos viendo los acontecimientos que vienen cabalgando velozmente. Si los buques que llevan toda la materia prima, todo el planeta, se colapsan, entonces eso quiere decir que va a haber falta de abastecimiento en muchos países. Estábamos viendo que en Siria, que es un país que ahorita está colapsado por la guerra y que su economía está totalmente devastada, resulta que un kilo de arroz en Siria, oiga bien amigos, vale $200. Un kilo de arroz. Ahorita, tiempo real. Entonces, pasan una imagen de un niño también ahí, sí, muy trágico, ¿no? Pero dices, en Uganda, en ese país, para comprar un pedazo de pastel, vale 500,000 de su moneda. 500,000 vale un pedazo de pastel. Entonces, estamos viendo que en algunos lugares, no es que la economía se cayó, o sea, está esto atroz. Pero hay otro barco que se va a medio mar a tirar el excedente de arroz y de trigo para que el precio se mantenga en lo que es. O sea, estamos en los últimos tiempos definitivamente, el enemigo sabe cómo manejar la economía y aparecerá que va a tener la solución a los problemas. Y digo esto porque nos quedan 8 minutos, santo Dios, se nos fue el programa. Pastor Noé, yo sé que la pregunta que le voy a hacer no le va a gustar, pero ¿usted cuánto tiempo estima que venga Cristo?
Yo sé que no hay fechas, pero... No hay fecha. Lo único que le puedo decir es que Jesús está a la puerta. Creo que cuando uso esa palabra donde Jesús está a la puerta, usted está en su casa y Va a llegar. alguien toca, es que ya está ahí. Usted mencionó índices económicos, catástrofes, hambres. Hay muchos índices. Una de las cosas que aprendí antes o cuando empecé a pastorear, no tengo muchos años, pero un consejo que se me dio, dice, cuando empieces a pastorear, enseña el libro de Revelación. Cuando tú enseñas el libro de Revelación, el creyente en Cristo Jesús va a entrar en un temor, se va a guardar y va a saber cómo vivir día a día. Y hoy yo le puedo decir ese consejo. Como pastor no estaba preparado, tuve que leer, tuve que ir a conferencias que me ayudaran a poder comprender más las cosas, a que mi panorama se ampliara más. A veces tenemos como pastores o como líderes, tenemos problema en ir a una conferencia e informarnos de alguien que es un experto en la rama. Yo podré saber, pero no soy un experto, pero a base de esos expertos me ayuda. Me ayuda y el Señor está a la puerta. Marcaban de brujería, de Nostradamus, todo eso. Eso se llama apostasía. Una de las cosas que marca, y por qué me atrevo a decir que está a la puerta, es la apostasía. Vaya a las iglesias evangélicas y vea las iglesias cuántos hay miembros sentados. ¿Cuántos apostasías darle la espalda a Jesucristo o negar a Jesucristo como lo hizo Pedro? ¿Cuántos hay acudiendo más a un brujo, a un psíquico, Que a la iglesia. que a la iglesia o a Jesucristo en cuanto a dirección? El yo ir a un brujo es dándole la espalda a Jesús. Y no estoy hablando. ¿Cuántos dicen, ponen en internet tantas cosas proféticas o que vienen en el futuro y son meramente su imaginación y no la palabra del Señor? ¿Cuánta gente convertida o creyente, evangélica, cristiana, habla de sueños? Eso es apostatar también la palabra del Señor, no creerle a Dios. Entonces, una de las señales que marca la segunda venida es la apostasía. Entonces, La puerta, ¿no? Sí, es la apostasía. Entonces, si todo esto se está dando, un pueblo apóstata, aparte del acomodamiento, del caos que se está haciendo, entonces a mí me dice que Él está a la puerta. Amén. Queremos con esto animarte a que busques de Jesucristo, Amén. a que busques de Él la guianza. Como pastores, como líderes, tenemos que guiar a un pueblo al cual vamos a dar cuentas y tenemos que llevar, porque dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, también dice, Señor, Señor, dice, no te conozco. Hay que tener cuidado. Yo le digo a usted y al que está aquí, le digo, si lo que yo digo es mentira, yo estoy en problemas con Dios. Pero si lo que yo digo aquí es verdad, el que está en problemas es el que está allá. Cierto. Con eso se lo digo todo. Gracias, pastor. Le voy a pedir a Dani que ponga el anuncio y que me diga, Yami, cuánto nos queda. Porque tenemos una conferencia de escatología, precisamente por eso el tema, con el doctor Antonio Bolaines, en el 701 de la Norte, Main Street, en la ciudad de Gresham. Ahí está, lo están viendo en su pantalla. Van a ser temas del calentamiento global, el microchip, la venida de Cristo. Así que si quieres invitar a alguien, es completamente gratis, no se te va a cobrar ni un peso, vamos a tener cuidado de niños. Todas las conferencias empiezan el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Él es un profesional en este tema de escatología en tiempos futuristas, así que pues vamos a aprender. Si tú quieres saber de qué es lo que se avecina, aparte de lo que los siervos te han ayudado hoy a comprender sobre lo que es todo lo que sigue en esta vida de este planeta, lo que le queda de vida y de existencia al humano en este lugar, sería recomendable que fueras, para que no te cuenten, no te digan, que no te cuente el brujo, el agorero, no te saque un peso. Al contrario, nosotros no te vamos a cobrar.
así que puedes tener la libertad de poder venir con nosotros a la conferencia de escatología el día 15, 16 y 17, jueves, viernes y sábado de esta semana. Así que te esperamos ahí en el 701 North Main Street, donde vamos a estar con el doctor Antonio Bolaños. Van a estar los consiervos también con nosotros, que estás conociendo, si quieres irlos a conocer, hacernos preguntas. Ellos van a estar ahí disponibles esos 3 días, van a estar contigo contestando preguntas y atendiéndote también, para que tú sientas esa seguridad y puedas ir a saber lo que tantas ganas tienes de saber y que nadie se ha atrevido tal vez a decirte o no te han querido decir. Así que estás invitado, no faltes, por favor, lleva un invitado. Esto es importante porque es importante para tu alma. Si tú no vas y tú no atiendes el llamado de Dios, tu alma está en peligro. Amén. Y esto es serio. Así que la verdad ha sido muy, muy hermoso poderte ayudar y que aprendas de lo que es la escatología, porque muchos lo tienen con pincitas y así bien guardado, nadie quiere decir nada. No es fácil decirlo, ¿no? A veces, pastor, porque la verdad necesitamos tener conocimiento para poder enseñar bien, sino que enseñamos. Pero es parte de esto, de este crecer y este renacer en Cristo Jesús. Así que recibe a Jesús, ya no te pelees con Dios. Cristo es la libertad, Él es la vida, Él es el camino. La verdad y la vida es solamente por Él vamos con Dios, al Señor Padre. Así que gracias por estar con nosotros, Pastor Guerra. Gracias por estar con Amén. nosotros. Viernes, sábado y domingo. Amén. Lucy, gracias por estar con nosotros. Es un placer, a las 6 p.m. Pastor, Diga, aquí. gracias. Amén, gloria a Dios, amén. Los esperamos ahí. Gloria a Dios, así que no se lo pierdan, por favor, lleguen temprano a las 6 de la tarde, Pueblo Hispano. Yo sé que siempre llegamos tarde donde nos invitan, así que por favor rompamos la regla y llegamos a las 6 de la tarde para empezar las conferencias de escatología con el doctor Antonio Bolaños. La Alianza Ministerial del Noroeste los invita. Aquí estamos 3 miembros de la Alianza Ministerial para invitarlos. El evento es gratuito, no te lo puedes perder, no hay pretextos, así que ven y conoce la verdad. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Recuerda, Jesucristo viene pronto. Dios te bendiga.